fidel, tu constante, ah, non è vero. Bueno, pues buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias a Carmen y a la asociación en general por haberme invitado a estas jornadas. Aunque bueno, la verdad es que ahora mismo me siento un poco presionado por la brillante intervención de mi predecesor. Para ponerles sobre aviso, yo no voy a estar a la altura, ¿eh? Bueno, seguro que sí. Bien, bueno, pues ya me ha presentado Carmen. Bueno, pues soy básicamente profesor de la universidad, aunque en realidad los últimos años de mi vida me he dedicado a ser profesor de secundaria, es decir, domador de fieras. Por lo cual, mi manera de expresarme o mi manera de hablar ante el público pues tiende un poco a adaptarme a los adolescentes. Entonces, si en alguna ocasión me pillan chistándoles, poniéndoles malas caras o algo así, bueno, pues me perdonen porque es de formación profesional, ¿vale? Bien, esta tarde voy a dedicar mi intervención a lo que fue mi objeto de investigación durante mis primeros años de investigador, que era básicamente en historia del arte. Ahora ha cambiado ligeramente hacia didáctica, hacia enseñanza de la historia, que en este caso pues es la escultura románica aragonesa. Aunque visto el nivel de afición por el románico que hay en esta sala actualmente, voy a intentar, no sé si lo conseguiré, contarles cosas que sean un poco más originales o descubrirles alguna cosa nueva, intentando no repetirme demasiado, ¿vale? ¿Puedo hacer un inciso que me he olvidado? Y es que es así como Ángel lo descubrí en Barcelona, a Ismael lo descubrió Francisco, que aquí está presente, que hace cursos en la universidad, y me dijo: oye, he visto a un profesor que enseña súper bien. Quiero decir que todas las cosas están hechas en conjunto, ¿vale? Es simplemente disculpar la interrupción porque él ya iba embalado, pero yo me olvidaría. Vale. Bueno, pues les empiezo presentando un poco la hoja de ruta de esta exposición para que vean un poco dónde vamos a empezar y dónde vamos a terminar. Bueno, empezaremos con una introducción al concepto de arte románico, luego seguiremos con un contexto histórico dedicado exclusivamente a Aragón. Continuaremos con un poco la relación entre religión y poder en estos primeros años del Reino de Aragón, y ya pasaremos a la parte artística, centrándome en el pórtico occidental de la Catedral de Jaca, porque, aunque pues mi objeto de estudio en su momento era la Catedral de Jaca entera, tiene muchas esculturas y hay que centrarse porque tenemos poco tiempo. Continuaremos un poco brevemente con los capiteles del claustro del monasterio de San Juan de la Peña y finalizaremos con algún otro ejemplo de escultura del románico aragonés. Vamos a ello. Bien, empezaremos con la introducción general al arte románico, ¿vale? El arte románico, aunque como digo hay mucha gente aquí que ya sabe un montón, pero bueno, pues como supongo que no todo el mundo, les voy a explicar un poquito brevemente lo que es. El románico es lo que los historiadores hemos venido a denominar un estilo. Aunque la palabra estilo es una palabra muy difícil de explicar y en ocasiones se ha utilizado bastante mal. Entendemos estilo, o la gente en general entiende estilo como un conjunto de manifestaciones artísticas que se desarrollan en un periodo determinado de tiempo en diferentes lugares y que comparten una serie de características que responden
bien a una serie de ingenios técnicos, a una serie de avances constructivos, pictóricos, bueno, artísticos en general, a un gusto, a una moda, o se relacionan también con el contexto histórico. Esta definición, si bien es bastante completa, a mí me parece que no corresponde a la realidad. Y yo definiría un estilo más bien como un lenguaje, porque los estilos no empiezan en un momento determinado y se llevan todas las manifestaciones artísticas del mundo y luego terminan en otro momento determinado y ya a partir del momento en el que terminan pues empieza el siguiente estilo y ya el anterior se olvida. Los estilos son más bien algo vivo que se reproduce desde su génesis y que acaba poniéndose en... bueno, que se acaba fusionando con otras ideas y acaba evolucionando. Lo llamamos estilo por llamarlo de alguna manera. Concretamente el románico, los historiadores en general coincidimos que empieza más o menos en el año 1000 y que terminaría o que encontraría su decadencia alrededor del siglo XIII, coincidiendo con el esplendor del gótico, o del primer gótico que surge en Francia, y ya, bueno, pues gracias a esos avances técnicos, esa nueva serie de ideas, pues el románico se va olvidando, va pasando a un segundo plano, y bueno, pues se impone el gótico. Como digo, esta definición es incompleta. Ni antes del año 1000 no había nada que se le pareciese al románico, de hecho sí, aunque los historiadores, que no nos hemos matado mucho la cabeza, lo llamamos pre-románico, que especialmente bueno, pues, lo podemos ver en el norte de Italia, pues en las zonas alrededor especialmente del lago Como, y tampoco termina en el siglo XIII. De hecho, sigue muy presente en las construcciones de una orden muy especial que tuvo bueno, pues mucho éxito tanto en España como en el resto de Europa, que se llamaba la Orden del Císter, que bueno, pues era una orden muy diferente a la norma cristiana del momento, puesto que no se adaptaban a las normas de la moda de la época ni a los gustos de la gente en general, sino que iban un poco por libre y dentro de su pragmatismo cogían únicamente los avances arquitectónicos que les venían bien. Y si en este caso el románico se adaptaba a sus necesidades litúrgicas y a sus necesidades arquitectónicas, bueno, pues cogían el románico y les daba igual que ya no estuviera de moda y que se hubiera construido Notre Dame, que se hubiera construido Chartres, les daba igual. Pues si había una parte de ese estilo que les venía bien, pues lo seguían utilizando. Por eso digo que el estilo no es tanto una moda, sino como un lenguaje arquitectónico, que no termina cuando viene el siguiente. Bueno, aquí les pongo de hecho algún ejemplo de alguna obra ya del siglo XIV en el que vemos, pues bueno, que sigue ciertamente el lenguaje románico, pero ya les digo que es principalmente asociada a la Orden del Císter. Y de hecho, bueno, pues 600 años después del supuesto fin del románico, nos encontramos con esta obra, bueno, que no está nada lejos, que es la catedral de la capital de España, que es la Almudena, concretamente en su cripta, que está hecho en un lenguaje románico de los revivals del siglo XIX, en el cual, bueno, pues ya ven que el lenguaje es totalmente románico, pero con una diferencia, y es que su corazón es de hormigón. Y bueno, pues el románico tendría muchas virtudes, pero el hormigón todavía no lo trabajaba. Entonces, por eso digo que los estilos hay que entenderlos más como un lenguaje que como una moda o una manera de construir que se circunscribe exclusivamente a una época en concreto. Bueno, continuamos un poco con la situación geográfica, la cual de nuevo voy a poner en cuestión, que bueno, que es un poco, va a ser un poco la línea que voy a seguir en esta intervención. Y es que bueno, se dice muchas veces que el románico es el primer estilo internacional de la historia del arte. Internacional, ahora lo podemos entender como que aparece en varios países, ¿no? Bueno, sí, es internacional en el sentido de que sí, efectivamente aparece en muchos países,
pero no es el único estilo que hay en el mundo, ni siquiera el único estilo que hay en Europa. No obstante, sí es el más famoso y sí es probablemente el más estudiado de esta época medieval, lo cual no significa que fuera el único, reitero. El hecho de que lo estudiemos y lo conozcamos más, aparte de que bueno, pues se expandió mucho, es por la perspectiva europeocentrista de los historiadores, que pensamos en general que Europa es como un poco el centro del mundo y tendemos a ignorar las manifestaciones artísticas que ocurren en otros lugares del mundo. Entonces, el hecho de que el románico ahora mismo sea tan conocido, aparte por su abundancia en cuanto a manifestaciones que nos quedan, es bueno, pues eso que se da en Europa y se da concretamente en la Europa occidental, un lugar en el que en ese momento se compartía un culto cristiano no homogéneo, por cierto, no todo el cristianismo era igual, aunque de eso hablaremos un poco más tarde, ni todas las personas de la Europa occidental eran cristianas. Ni que decir tiene que en el año 711 por el estrecho de Gibraltar entraron unos señores bereberes que se quedaron en la península ibérica eliminando cualquier vestigio de los visigodos que quedase y se quedaron aquí hasta el siglo XV. Entonces, evidentemente en la Europa occidental no había solo cristianos. Otro elemento a tener en cuenta es el cisma entre Oriente y Occidente, ocurrido en el año 1054, lo cual reincide en las diferencias del culto cristiano habidas en Europa. El románico es un arte creado para un culto que es el occidental, que poco tiene que ver con el oriental de esta época, aunque si bien es cierto que en la expansión del románico algunas de sus ideas, algunos de sus ingenios técnicos y parte de su estilo se trasladará también a Oriente. Lo que sí es cierto es que el románico es un arte integral. Un arte integral en el sentido de que en un mismo edificio, que es bueno, digamos la base de su arte, que es la arquitectura, se aunan las tres artes consideradas clásicas, que son la escultura, bueno, la arquitectura por supuesto, y la pintura. En una misma obra tenemos las tres artes aglutinadas en el mismo lugar y pensadas precisamente para lo mismo, ¿vale? Y ese mismo objetivo de las artes es bueno, pues al servicio del culto. Al culto, pero no solo del culto, sino también a la didáctica, a enseñar a los fieles, fueran letrados o no fueran letrados, sobre los textos bíblicos. Es decir, que una persona que no supiera leer, que pasase por delante de unos capiteles historiados, por lo que hubiera oído, por lo que representaban, fuera capaz de aprender algo sobre la religión cristiana. Y es que tenemos que mirar al conocimiento que las personas del medievo tenían sobre la religión desde una perspectiva menos anacrónica de lo que normalmente la miramos. Y es que nosotros miramos esa manera de entender la religión desde nuestra perspectiva contemporánea o incluso desde una perspectiva ligeramente anterior, en la que bueno, pues, nosotros, habiendo vivido en España, especialmente pues, la gente que sea un poco más mayor, se ha criado en una educación en la que pasaba por una catequesis hasta el sacramento del perdón, luego pasaba por otra hasta el sacramento de la Eucaristía, de la comunión, y luego pasaba por otra hasta la confirmación. Entonces, en todas esas catequesis he aprendido muchísimo sobre liturgia cristiana, he aprendido muchísimo sobre la Biblia y he aprendido muchísimo sobre los santos. Al campesino que viviera en el Majones del siglo XIII no le hacían una catequesis. Entonces, lo que supiera de la Biblia lo había aprendido en la iglesia o lo había aprendido mirando las esculturas. Entonces, hay que mirar la religiosidad de la época desde una perspectiva un poco diferente a la que tenemos nosotros ahora. Bueno, continuamos brevemente. Bueno, pues las etapas del románico se divide tradicionalmente en tres, que es el primer románico o románico lombardo por sus orígenes en esta zona de Italia, el segundo románico pleno, que es el que triunfa mayoritariamente
en Francia y también en España, y el tercer románico o románico tardío, que es este que aparece junto al gótico, que es coetáneo al gótico. La primera etapa del románico, que es el primer románico lombardo, está asociado exclusivamente a la arquitectura y se asocia también a una manera de construir de unos maestros lombardos que por la manera de construir que tenían, pues ciertamente triunfaron y diferentes lugares del mundo demandaban sus servicios, razón por la cual el románico se convirtió en un estilo internacional. Y también está asociado este primer románico a este tipo de piedra, la que llamamos sillarejo, que es, bueno, pues una piedra irregular que es de diferentes tamaños y que se utiliza para crear los muros. No es una piedra regular, que ese es el sillar. Pues el sillarejo está asociado a este primer románico, aunque tradicionalmente se ha dicho que esta piedra se ha hecho pues a golpe de mazo. Si esto lo hablas con un cantero, por mucho que las piedras sean irregulares, el cantero igual te va a decir que eso a golpe de mazo cuesta mucho trabajo, y por mucho que sea irregular, ahí hay un cincel. Aunque, bueno, en la literatura tradicional se dice que es a golpe de mazo. Aunque, bueno, la actual, pues digamos que lo pone un poco en duda. Bueno, pasamos al contexto histórico del románico aragonés. Y, bueno, el románico aragonés o el románico en general. Os he traído esta idea, la de los temores del año 1000, como os podría haber traído cualquier otra, para hablaros del sentimiento o la emoción más frecuente en la Edad Media, que es el miedo, ¿vale? El miedo a diferentes cosas, pero bueno, esto lo ejemplifica un poco. Los temores al año 1000 eran los temores a que llegase el año 1000. Para ponerse un poco en contexto, no sé si recordarán que hace solo 22 años, pero bueno, el efecto 2000, ¿se acordarán ustedes? Bueno, pues el efecto 2000 también se pensaba que iba a venir el apocalipsis, que se iban a volver locas las máquinas y que iba a terminar todo. Bueno, en 2012 pasó algo parecido, no sé si recordarán, asociado a un calendario maya, que también iba a venir el fin del mundo. Bueno, pues en el caso del año 1000 había una cierta creencia de que iba a venir el apocalipsis y le tenían verdadero miedo a la llegada del año 1000. Pero este miedo no era el único. Había otros muchos. Uno muy simple. ¿Comeré mañana? Tengo miedo a no comer mañana. ¿Sobrevivirán mis hijos o no? ¿Seré digno de entrar a los cielos? ¿Seré digno de Dios? Bueno, y esto eran un poco los miedos, ¿no? Pero no eran los únicos. ¿Y si voy al pueblo de al lado, sobreviviré? Pues los miedos son algo continuo en la Edad Media. Tampoco vamos a ser anacrónicos y decir que estos miedos les quitaban el sueño y que marcaban toda su vida. No es así. Porque tenían una cierta esperanza y además tampoco tenían demasiado tiempo para pensar en el miedo, porque ocupaban gran parte de él en procurarse algo de comer. Bueno, esto del triunfo definitivo del cristianismo parece un poco baladí, parece un poco redundante, pero de verdad que no lo es. El triunfo del cristianismo ocurre durante el románico, en tanto en cuanto el cristianismo tiende o quiere homogeneizarse. Quiere ser igual en toda Europa. Ahora mismo, si ustedes acuden a una misa en Notre Dame, por mucho que la misa sea en francés, tiene la misma estructura. Les van a contar más o menos lo mismo en función del estilo del sacerdote, pero bueno, más o menos el mismo estilo, la misma liturgia, las mismas celebraciones. Esto en la Europa medieval es inconcebible. En cada lugar había una manera de concebir la religión. Pero es cierto que desde Roma había una intención de homogeneizar el culto. Y vaya si lo consiguieron. Pero no fue fácil. De hecho, en España, ustedes saben que antes de la colonización, bueno, de la conquista de los musulmanes, los que había aquí eran unos señores que eran visigodos, ¿no? Vale, pues esos visigodos, si bien había algunos que tenían un culto que se parecía al romano, tendían mucho a tener cultos que eran arrianos, que es, bueno, pues una especie de religión, un camino de entender el cristianismo que surgió en el siglo III
y que entre las cosas que pone en duda está el dogma de la Trinidad, que para los cristianos es un dogma, bueno, pues de los más importantes, ¿no? La tradición arriana no desapareció de la noche a la mañana ni desapareció con la llegada de los musulmanes. Entonces, hubo que hacer un esfuerzo muy grande por homogeneizar el culto. Y algunos de los que participaron de este esfuerzo fueron los papas, por un lado, y por otro lado los monarcas. Ya veremos en qué medida y cómo. Vale, otro elemento a tener en cuenta es que el concepto de Dios no es el mismo que tenemos o que tienen ahora los cristianos. No es un Dios de amor, no es un Dios que perdone, no es un Dios al que pedirle cosas, sino que es un Dios al que temer. Es un Dios inaccesible, inabarcable e incomprensible, especialmente para las personas más humildes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este Dios era un Dios al que temer, igual que a tantas cosas en la vida, en esta época. Vale, me da un poco de vergüenza ahora hablar de los caminos de peregrinación después de la intervención de mi predecesor, pero bueno, simplemente diré que los caminos de peregrinación, evidentemente los más importantes son los que son a Tierra Santa y a Santiago de Compostela, pero no eran los únicos. Y esto es en relación al culto a las reliquias. Ya saben que la cantidad de reliquias que tenemos en el mundo es increíble, hay muchísimas. En los tesoros de las catedrales, bueno, se da buena fe de ello. Bueno, pues las reliquias eran un objeto de culto y un objeto para el cual merecía la pena peregrinar. Entonces, una peregrinación también podía ser al pueblo de al lado donde había una reliquia que a mí me interesara, una peregrinación a la ciudad más cercana para venerar a mi santo predilecto. En cualquier caso, un movimiento de una persona de un lugar a otro por una razón exclusivamente religiosa. Y con estos movimientos no solo conseguimos que la persona que quiere rezarle a su santo predilecto lo consiga, sino que también conseguimos un intercambio de información, de filosofía, de literatura y, por supuesto, de arte. Bueno, aquí les pongo un ejemplo de uno de los cultos a las reliquias, como es el relicario de Santiago de Compostela, pero bueno, hay muchísimos, desde lo más sencillo hasta lo más escatológico, tenemos como reliquias. Otro elemento a tener en cuenta, por el cual es importante que las altas curias pontificias se pongan las pilas para homogeneizar su religión, es la coexistencia de muchas religiones, de varias religiones en el mismo territorio. Y es que, bueno, aparte de, por supuesto, los musulmanes, que a medida que iban siendo conquistados, tienen que saber que no se iban ni se morían, sino que se quedaban en los mismos territorios. Y, por supuesto, los judíos sefardíes, cuya presencia en las ciudades es bien conocida, y como anécdota les puedo comentar que, pese a que fueron expulsados por los reyes católicos en el 492, hace relativamente pocos años se les reconoció su derecho a ser nacionalizados españoles, y ahora los descendientes de aquellos judíos sefardíes que fueron expulsados en el siglo XV tienen derecho, si demuestran que son descendientes de aquellos judíos, a obtener la nacionalidad española. Entonces, para que vean que el cristianismo no era el único y que era algo que había que defender y que había que poner en valor. De ahí las grandes construcciones románicas, entre otras cosas. Vale, ahora vamos a hablar un poco de la religión y el poder, de la relación entre la religión y el poder, y cómo sus sinergias han producido, entre otras cosas, el arte románico. Vale, vamos a hablar un poco de la institución monárquica, ¿vale? Y de nuevo voy a criticar aquello que aparecía en nuestros libros, en sus libros de la EGB, los míos de secundaria, que hablaba de la monarquía medieval como con una figura de un rey que era como el primero entre iguales, y luego muchas veces aparecía esa cita de un documento medieval que decía algo así como usted vale lo mismo que nosotros, pero juntos valemos más que vos, o algo así decía, ¿no? Una cita muy, muy recurrente para poner en los libros de texto.
Bueno, pues ni tanto ni tan calvo. No todos los reyes medievales eran un terrateniente más. De hecho, los había bien autoritarios, los había diplomáticos y los había casi absolutistas. Vamos a hablar un poco de los dos primeros reyes de Aragón, que son Ramiro I y Sancho Ramírez, y vamos a hablar un poco del concepto de Dei Gratia Rex. En algunos documentos que conservamos hablan de Ramiro I como Rex, pero hay un epíteto que nunca le ponen, que es Dei Gratia Rex. La razón es simple y tiene que ver con la justificación del poder del monarca. Y es que hay algo que, de nuevo, para evitar el anacronismo tenemos que tener en cuenta, y es que los ciudadanos aragoneses de la época podían no saber leer, podían tener mucho miedo, pero no tenían por qué ser tontos por muy medievales que fueran. Y es que no iban a aceptar de manera sumisa el poder de un rey así porque sí. Bueno, eso puede aguantar como mucho 1 o 2 generaciones, pero no puede aguantar toda la vida. Entonces había que justificar el poder del rey de alguna manera. Y si bien, por ejemplo, los visigodos en algunas partes de su historia tendían a justificar su poder porque lo habían obtenido gracias al clamor popular, es decir, ya la monarquía no era una institución que, bueno, en algunas partes de los visigodos que se pasase de hijos de padres a hijos, en este caso también había que justificar eso, que el poder se pasase de padres a hijos. Y la única manera de justificar ese poder, aparte de, bueno, pues porque el rey es muy rico y porque tiene muchas tierras, es introduciendo la religión en la ecuación. De ahí esto de Dei Gratia Rex. Esto de Dei Gratia Rex significa, obviamente, rey por la gracia de Dios, que es un epíteto que un jefe del Estado español también tenía hasta hace bien poco, no sé si lo recordarán, Francisco creo que se llamaba. Bueno, y también tenía la necesidad ese jefe del Estado de justificar su poder a través de la religión. Bueno, pues la monarquía aragonesa no era diferente. La razón por la que Ramiro I solo era Rex es porque Dios no lo había elegido. ¿Y cuál es la única manera de justificar una elección divina? Pues algo que no se pueda explicar, como es un nacimiento, el orden del nacimiento. Ramiro I no era el primogénito de su padre, pero Sancho Ramírez sí que era el primogénito de Ramiro I. Entonces, Ramiro I solo era Rex, rey, y Sancho Ramírez era rey por la gracia de Dios, porque Dios lo había elegido. Entonces, esto es importante, parece una tontería, pero es importante, porque la única manera de justificar la intervención divina en este proceso es lo que no se puede explicar. Y ahora mismo lo podemos explicar con la biología, pero entonces, desde luego que no. Otra cosa importante que relaciona el poder con la monarquía es justificar por qué es importante tener el favor del Papa. Sancho Ramírez, de hecho, en el año 1068, siglo XI, llegó a viajar a Roma desde por aquí cerca, desde Jaca, con todas las dificultades que eso suponía y con todo el enorme coste económico que eso supondría, exclusivamente para poder tener una reunión con el Papa Alejandro II. ¿Y por qué iba a querer Sancho Ramírez una reunión? Pues en primer lugar para legitimar su poder otorgado directamente por Dios, Dei Gratia Rex. Y en segundo lugar para ganar un poco de fuerza en sus planes a corto plazo. Uno de sus planes a corto plazo era ganarles territorio a sus vecinos los musulmanes. Pero la guerra no ha sido fácilmente justificable nunca, no lo es ahora, tampoco lo era entonces. Y el papado no es una institución que esté ahí para justificar guerras. De hecho, lo más normal por parte del papado es pues abogar por la paz, abogar por el diálogo o simplemente no pronunciarse, independientemente de sus intereses políticos.
pero sí que hay una manera de que el Papa te pueda comprar una guerra. Y esa manera de comprarla se llaman las cruzadas, que normalmente las asociamos a los templarios, a las órdenes hospitalarias y toda esa historia, pero bueno, la cruzada básicamente es la guerra santa cristiana, que es básicamente una guerra que se produce para recuperar un lugar que había sido antes cristiano o históricamente cristiano, como por ejemplo Tierra Santa. Bueno, pues hasta ahí todo bien, porque anteriormente el reino visigodo había sido cristiano, entonces bien. Pero una cruzada no la podía emprender un rey por mucho que esa justificación estuviera ahí, sino que la tenía que bendecir un papa. Y un papa normalmente no la iba a bendecir gratis. De hecho, Alejandro II no la bendijo gratis, sino que se aprovechó de la situación de Sancho Ramírez, que era un rey muy rico. ¿Por qué era un rey muy rico? Pues porque había acumulado un cierto poder militar, de manera que las parias, que son los impuestos que se pagaban para la no agresión, habían cambiado de dirección, y en lugar de ir desde el reino de Aragón hacia los diferentes reinos musulmanes, iban al revés. Los musulmanes pagaban parias a Sancho Ramírez para que no les atacara. Y aparte había establecido un peaje en Canfranc por el cual tenían que pasar cualquiera que quisiera pasar por allí, sea para comerciar o fuera para lo que fuera, y tenía que pagar. Por lo cual, Sancho Ramírez era un señor rico, un rey rico, y un rey autoritario gracias a esa riqueza que tenía. Por lo cual, tenía un cierto poder de negociación con el Papa. Tanto es así que lo consiguió. Sancho Ramírez se hizo vasallo de la Santa Sede, legitimó su poder, fue el legítimo rey de Aragón por la gracia de Dios, y sus intenciones para la conquista de territorios anteriormente visigodos, en ese momento musulmanes, recibieron la bendición del Papa y incluso el privilegio de llamarse cruzadas. Por lo tanto, aquí vemos un ejemplo paradigmático de la relación entre poder político y poder religioso. Pero esto no acaba aquí. Al Papa Alejandro II, que tonto tampoco era, tampoco le venía muy bien, también le venía muy bien, aparte del dinero de Sancho Ramírez, le venía muy bien otra cosa, y es su gran interés por obtener su bendición. Entonces, uno de los objetivos del papado, como ya he comentado antes, era el de homogeneizar el culto cristiano. Y en España, bueno, lo que hoy es España, entonces el Reino de Aragón, no estaba para nada homogeneizado. Entonces le pidió a Sancho Ramírez que se comprometiera a establecer el rito romano en todos sus territorios. Y efectivamente Sancho Ramírez se comprometió. Pero no se comprometió con la boca pequeña, sino que lo iba a hacer de verdad. Tanto es así que el Papa mandaba lo que se llamaban legados pontificios, que era una especie de inspectores, para comprobar que efectivamente así había sido. Y uno de los instrumentos que cogió Sancho Ramírez para establecer ese culto romano fue a su hermano García de Jaca, obispo de Jaca, y también al monasterio de San Juan de la Peña, que sería un poco el centro neurálgico, el centro de operaciones, el centro desde el cual se establecería un rito romano y se extendería por todo Aragón. Tan importante es el favor del Papa que posteriores reyes de Aragón, como Pedro I o Pedro II, renovaron ese compromiso con el Papa. Pedro II incluso llegó a viajar a Roma, hasta que llegaron un desgraciado evento que se llaman las vísperas sicilianas, que ocurrieron en aquella isla de Italia, en la que se rompieron todas las relaciones con el Papa de entonces y tardaron mucho en renovarse. Pero hasta entonces el Reino de Aragón era vasallo de la Santa Sede. Vale, y ahora vamos a ver estas ideas que relacionan arte y poder representadas en la escultura de la Catedral de Jaca y de algún otro ejemplo. Bueno, como les he dicho, solo voy a hablar del pórtico occidental, que para que se ubiquen es donde está este tímpano, ¿vale? Y voy a hablarles del pórtico en general como un pórtico que tiene por objetivo la salvación.
y su idea principal es la salvación del fiel a través de los sacramentos, ¿vale? Los sacramentos no solo están representados en el tímpano, sino que están representados en los capiteles que rodean este tímpano y completan el programa iconográfico, ¿vale? Vamos a ver primero este tímpano, que ya ven que es un crismón trinitario. Bueno, lo de trinitario se lo digo yo, no, así a simple vista no se ve, rodeado de 2 leones en diferentes actitudes, ¿vale? El crismón básicamente es el anagrama de Cristo en griego, Christos, ¿vale? Y además que no está solo, tiene a la izquierda el alfa, a la derecha el omega. Una es enroscada y una especie de flores al fondo, ¿no? Bueno, pues el alfa y el omega es simplemente que Cristo es el principio y el final de todas las cosas, y esa enroscada completa, junto con las otras letras, pues la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual sabemos gracias a las inscripciones que están presentes en todo el tímpano. Bueno, y ahora vamos a la parte figurativa, que la vemos a derecha e izquierda. Empezaremos por el león que está a la izquierda. El león que está a la izquierda ya ven que tiene una expresión en la cara muy diferente al de la derecha, ¿no? Está como más tranquilito, ¿no? No tiene cara de mala leche. Por cierto, esta manera de representar leones, evidentemente a ustedes no les parecerá un león. A ellos sí que se lo parecía, porque el escultor de este león y el que diseñó el programa, que parece ser que fue García de Jaca, no habían visto un león en su vida. Y lo único que sabían de los leones era lo que habían leído en los bestiarios medievales. Aun con todo, da bastante el pego, no está mal. Otras representaciones de otros animales dan bastante menos el pego y se parecen a cualquier cosa menos al animal que tratan de representar. Bueno, el caso, el león de la izquierda. El león de la izquierda tiene una actitud sosegada y no violenta. Y debajo tiene a un señor, ¿no? Vale, a un señor con una saya corta, sin cinturón, sin sombrero, sin calzado, ¿vale? Y que tiene una serpiente en la mano, ¿vale? La vestimenta de ese señor nos hace pensar que es un penitente, porque no tiene la cabeza cubierta, porque no está calzado y porque lleva esa vestimenta. Y el león lo que está haciendo no le está agrediendo, no está enfadado, le está cobijando. Esta parte de la escultura sin duda representa el sacramento de la penitencia, del perdón. Además lo sabemos porque tradicionalmente y según los bestiarios medievales, la serpiente representa evidentemente el mal, y lo que está haciendo es lleva el mal como para identificarlo como un pecador, ¿vale? Y lleva la saya corta para identificarlo como que está haciendo la penitencia. Además, esta serpiente también, según los bestiarios medievales, ha sido identificada como que, bueno, lo poco que se sabía de las serpientes es que mudaban la piel, básicamente porque habían visto las pieles por ahí, no por otra cosa. Y la entienden como que a través de la penitencia lo que hace el fiel es renacer, mudarse de piel, quitarse la piel de pecador y empezar una nueva vida, a través de la cual obtendrá la salvación. Vale, de la derecha hablamos luego. Bueno, aquí lo ven un poco más de cerca, al penitente. Vale, y ahora vamos a ver la inscripción que nos hace pensar que esto efectivamente, esto que le estoy contando no me lo estoy inventando, sino que es efectivamente el interés de este pórtico. La traducción más aceptada de este latín, que es un latín muy difícil porque es un latín medieval, es esta. Dice: si quieres vivir tú que estás sujeto a la ley de la muerte, ven hacia aquí suplicando, desechando los placeres del pecado, y limpia tu corazón para que no mueras en segunda muerte. Bueno, esto de la segunda muerte supongo que lo habrán entendido, es así un poco metafórico. La segunda muerte, o sea, no es lo contrario a la vida, vaya, es lo contrario a la vida eterna. La primera muerte es la muerte natural, la segunda sería la muerte después de la muerte, que es la negación de la entrada a la vida eterna. Entonces, lo que está diciendo es que les está invitando a abandonar el pecado a través de los sacramentos para obtener la vida eterna.
Vale, vamos a los capiteles. Están estos, los que hay bueno, la mayoría de los que hay debajo del tímpano son copias de los que están en el museo, pero bueno, están muy bien hechos, es que con ellos los podemos entender perfectamente. Esto concretamente representa a Habacuc y Daniel. Daniel en este caso está en el foso de los leones y Habacuc lo que le está haciendo es le está llevando pan, ¿vale? Y esto es una referencia evidente a la Eucaristía, ¿vale? Que viene a incidir en la mediación de los sacramentos para la obtención de la vida eterna y la obtención de la salvación. De nuevo, para que vean que no me lo estoy inventando, les traigo un detalle de los leones, de que esto es efectivamente Daniel en el foso de los leones, aunque en este caso parecen gatos, pero bueno, estos son leones, ¿vale? Vale, otro de los capiteles del pórtico occidental. Vale, este es Daniel, otra vez, y los sacerdotes de Bel, ¿vale? Esto es una parte de la Biblia en la que Daniel se niega a aceptar los sacerdotes de un dios pagano, que básicamente son sacerdotes porque les conviene, ¿vale? Entonces lo que hace es expulsarles del templo y eso, ¿vale? Entonces, ¿a qué hace referencia este? Pues se ha interpretado como que este Daniel es como un alter ego de García de Jaca, que en acuerdo con el Papa, él quería establecer el rito romano y expulsó a todos los canónigos de la catedral que se negaban a aceptar este rito romano. Entonces dicen que esto es como un alter ego. Vale, continuamos con el león de la derecha, ¿vale? El de la derecha sí que tiene más cara de malas pulgas, como lo pueden hacer. Bueno, tiene los dientes sacados, vale. Bien, en este caso es un león vencedor. Es un león que vence a lo de la izquierda, que es un oso, ¿vale? También habitual representación del mal, y lo que está justo por debajo de él, que es un basilisco, ¿vale? También habitualísima referencia al mal, ¿vale? Esto también se ha interpretado como una referencia al sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque a través del bautismo lo que está alejando al niño o a la persona que se bautice, es de estos males, y es Cristo, a través del bautismo, que también está representado a través del león, el que aleja al fiel del mal. De nuevo, con el mismo objetivo, que es la salvación. Vale, aquí les pongo un detalle que no sé si se ve correctamente del oso y del basilisco, para que vean que efectivamente... Vale, esta foto tengo que decir que no es mía, bueno, las demás tampoco, las demás son de mi padre, pero bueno, esta además no es de nadie de mi familia, ¿vale? Entonces no me la puedo apropiar. Vale, esta es de García Omedes, que es el autor de la página Románico Aragonés, sonará, al cual se lo agradezco, ¿vale? Es simplemente el crismón, pero que se ve bastante mejor, ¿vale? Vale, el crismón trinitario lo que hace es representar de alguna manera la imposición de este rito romano al que se había comprometido Sancho Ramírez, del que les he contado antes. Y por eso se extiende mucho por Aragón y por eso se acaba relacionando con la monarquía aragonesa. De hecho, este crismón trinitario lo vamos a ver en muchos lugares diferentes de la geografía aragonesa y del Reino de Aragón, ¿vale? Vale, otro capitel del pórtico occidental es este que representa a Moisés y Aarón, ¿vale? Y bueno, ya saben ustedes que eran bíblicamente, bueno, pues Aarón es como el hermano adoptivo de Moisés, y en este caso se ha querido relacionar con la relación o el conjunto que pudieron hacer García de Jaca y Sancho Ramírez para precisamente homogeneizar el culto e imponer el cristianismo. De hecho, es muy habitual que en la época medieval se relacione a la persona de Moisés con la figura del monarca, porque básicamente por su calidad de legislador, ¿no? Pues Moisés las tablas de la ley, pues Sancho Ramírez y la imposición del rito romano. Es una manera de relacionar a la divinidad o a los personajes de la Biblia con los personajes de su contemporaneidad. Vale, aquí de nuevo les muestro el tímpano.
que ya ven que está afortunadamente muy bien conservado y lo tenemos aquí al lado y a veces lo apreciamos muy poco. Vale, muy brevemente voy a incidir un poquito en la capacidad didáctica del románico y no me ha parecido, o sea, no hay mejor ejemplo en mi opinión que los claustros del monasterio de San Juan de la Peña que siempre merece la pena revisitar, ¿vale? El claustro hay que apuntar que no es de la misma cronología que el monasterio, ¿vale? El claustro es un poquito más tardío, debió empezar a construirse en la época del batallador, ¿vale? Y es para el siglo XII, aunque hay algún capítulo que dicen que es un poco más tardía, debió de estar completado. Vale, el claustro de San Juan de la Peña es el ejemplo más paradigmático de lo que es un capitel historiado, ¿vale? Y es que el claustro, pese a que hay algunos que no están muy bien conservados, es una historia de la Biblia para todos los públicos, ¿vale? Sepas leer, no sepas leer, hayas oído hablar alguna vez de ello o no hayas oído hablar. Es una cosa muy fácil de comprender. Cabe apuntar también, esta foto no es muy buena, tampoco es mía, de la importancia que tuvo el monasterio de San Juan de la Peña, porque aparte de que Sancho Ramírez le concedió la dignidad de ser el centro de operaciones para la imposición del rito romano en Aragón, tan importante era como que se enterraron allí Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I. O sea, aparte de ser el centro de operaciones, era Panteón Real, ¿vale? Bueno, aquí lo ven, una foto que ya ven que es una maravilla. Y aquí, en este lugar, puede ver el monasterio y aquí se puede ver el claustro. Vale, vamos a los capiteles del claustro y ya veremos que son muy sencillos de entender, ¿vale? De hecho, cualquier persona que pasase por allí por la época los podía entender. Vale, este es uno de los primeros, les he traído, es un capitel, está basado en el Génesis, es la creación de Adán y Eva. Les he traído a Eva porque está un poquito mejor conservada, aunque su cara no. ¿Por qué sabemos que es Eva? Pues porque está desnuda y porque tiene un árbol detrás. No hay ningún personaje más en la Biblia que esté desnudo y que tenga un árbol detrás. Y además sabemos que es la creación porque no tiene vergüenza. No se tapa las vergüenzas ni cree en el pecado. Ya está en el paraíso y por eso está libre. No como este es Adán, ¿vale? Y esto es el pecado original. Más bien las consecuencias del pecado original. Y lo sabemos porque se toca la nuez, ¿vale? Para decir, soy hombre, ¿vale? Y se cubren las vergüenzas, para decir, no estoy en el paraíso, igual tengo cosas que esconder, ¿vale? Y además lo sabemos por esto de aquí, que lo interpretamos como el árbol del pecado, ¿vale? Igual había serpiente, igual no, pero bueno, como está un poco mal conservado, pues no lo podemos saber. Vale, otro capitel, ya pasamos al Nuevo Testamento. En este capitel están unidas, este ala del ángel es de la Anunciación, pero este que se ve mejor es la Visitación, ¿vale? Y en este caso se ve clarísimo, dos mujeres que se abrazan y se besan, muy fácil. Si es en contexto cristiano, va a ser la Anunciación. Vale, este que está muy bien conservado, este se ve súper bien. Vale, esta es la resurrección de Lázaro. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hay una mortaja ahí. Eso es un muerto, no cabe duda. ¿Vale? El personaje de la derecha es Cristo, que aunque lleve en la mano la cruz, aunque todavía no sabe lo que le espera, pero la lleva en la mano, y está en actitud de bendición, lo que nos hace pensar que efectivamente lo está resucitando. Y este es el que más me gusta, que es la última cena. ¿Vale? Este es una maravilla. Y de hecho, es especialmente valioso porque narra literalmente el texto bíblico. Cuando digo literalmente es palabra por palabra, de la Vulgata, literal. ¿En qué lo sabemos? Vale, en primer lugar, este personaje de aquí, que está tan acarameladito con Cristo, no es otro que San Juan el apóstol bien amado, ¿vale? Y lo sabemos precisamente porque en los textos bíblicos recibe ese epíteto del apóstol bien amado y ahí lo tienen, ¿vale? Y especialmente reconocemos a este otro, aunque tenga la misma cara, como Judas. ¿Por qué? Porque en el texto bíblico dice textualmente las palabras: el que me traicionará esta noche será aquel a quien entregue un bocado mojado. ¿Y qué está haciendo Cristo? Entregar el bocado mojado.
Y por si les quedaba alguna duda de que este es el malo, fíjense en la imagen de la derecha abajo lo que está haciendo Judas. ¿Qué está haciendo? Le está robando el pez. ¿Vale? Así no queda ninguna duda de que ese es el malo. Por eso, los capiteles historiados son una maravilla para poder enseñar religión. Vale, evidentemente estos crismones, estos también son de románico aragonés, por cierto, no me atribuyo el mérito, lo pone ahí debajo. Estos también son todos de San Juan de la Peña y están la mayoría en lo que se llama el Panteón de los Nobles, ¿vale? Pero para que vean que el crismón trinitario era una constante en Aragón. Vale, y ahora muy brevemente ya termino con otros ejemplos de la escultura aragonesa del románico que inciden en esta relación entre iglesia y poder que les he comentado antes. Vale, este igual les suena de algo. Esto es Santa María en Santa Cruz de las Heros. Vale, y ya ven que se parece un montón al de Jaca. ¿Vale? Tiene la misma estructura. Todavía está en discusión de si este es anterior o posterior a la Catedral de Jaca. Yo creo que es posterior, pero bueno, da igual. Lo que sí que está claro es que aquí estaba de abadesa una hermana de Sancho Ramírez, que era Urraca, ¿vale? O sea, de nuevo, relación entre el poder y la iglesia. El obispo de la capital del reino, que era Jaca, era el hermano, y la hermana la abadesa de uno de los monasterios femeninos más importantes. De nuevo, un crismón trinitario con la pi, con la ro, con los leones. De nuevo, otra vez lo mismo. Aquí les cuento dónde está, Santa María en Santa Cruz de las Heros, que si no la han visitado merece un montón la pena porque tiene una lombarda y luego esta, que es del románico pleno. Ahora aquí ven a los leones con bastante menos calidad que en el caso anterior. Estos tampoco habían visto un león nunca, ¿eh? Vale, y aquí les enseño otras imágenes de diferentes lugares donde incidimos en el crismón trinitario, que de nuevo representa este interés por parte de la monarquía aragonesa de instaurar el rito romano. Aquí les enseño otro capitel historiado, que esto es una huida a Egipto, clarísima también, una señora encima de un burro y un señor de pie, la huida a Egipto. Y para que vean que no está exclusivamente en capiteles, aquí les muestro un sepulcro que está en Roda de Isabena, ¿vale? Dentro, que de nuevo también pues son imágenes. Aquí vemos una epifanía, vemos una visitación, bueno, pues un nacimiento, ya lo ven. Y este, que igual les suena de algo a los que sean de Huesca, vale, que es el tímpano de San Pedro de Huesca, ¿vale? Y de nuevo es lo mismo, un crismón trinitario para que vean quien pase por la nueva capital del reino, que será Huesca, que este lugar está bajo el rito romano porque su rey es vasallo de la Santa Sede. Y con esto ya termino mi intervención, esperando no haberles aburrido demasiado.